¿Qué tal? Muy buen día a todos, yo soy Golmath y sean bienvenidos una vez más a Planea tu Libro, su curso de planeación y creación literaria para todo tipo de creador de contenido. Y hoy vamos a tratar una dificultad que tal vez algunos de mis suscriptores presenten, que es la dificultad al leer y al escribir, conocidas como dislexia y disgrafia. Y ya sea que en tu caso lo necesites para la escuela, para el trabajo o para crear tu propio contenido, voy a darte muchos consejos que te serán de utilidad, así que quédate a ver este video. Comenzamos. Muy bien, para empezar les recuerdo que en la caja de descripción siempre encontrarán todas mis redes sociales que los llevarán a diferentes proyectos tanto de psicología como de literatura y medicinas integrativas. Además, puedes encontrar todos mis cursos completos en la pestaña de listas de reproducción de mi canal, además de algunas presentaciones que he hecho hablando sobre psiquiatría en el canal de una amiga y también algunos cuentos que ya he publicado en formato de video en el mismo. Recuerda también que todo aquel material que encuentro que les puede ser de utilidad se los dejo en la misma caja de descripción y que me ayudan bastante si este material les sirve dándole su like, compartiendo, comentando y suscribiéndose al canal. Y no olviden que mando saludos a todos aquellos que aportan algo al canal, ya sea con sugerencias o complementando los temas. Y con eso dicho, le mando un gran saludo a Noemí Rivas, quien nos solicitó el tema del día de hoy. Y para empezar tenemos que entender las cualidades de la dislexia y la disgrafia para poder elegir los ejercicios más adecuados en tu caso. Primero, literalmente la palabra dislexia significa dificultad para leer y la palabra disgrafia dificultad para escribir. Sin embargo, esto es un poquito más complicado que simplemente no tener talento para algo o no hacerlo tan rápido. Para una mejor comprensión, voy a hablar de algo que se llama discalculia. Literalmente significa dificultad para calcular, que es la dificultad para las matemáticas. Ahí tal vez te haya pasado que no es la materia donde tienes tu fuerte, sin embargo no es lo mismo eso a tener discalculia. Una persona con discalculia podría tal vez sumar, restar y dividir, pero no podría multiplicar. O quizá pudiese restar y multiplicar, pero no puede dividir ni sumar. ¿Por qué? Porque se vuelve en su cerebro una función más compleja y lo que nosotros, por ejemplo, veríamos como un 2 más 2, tal vez se lo viera como una suma de 4 números de 4 dígitos. Se vuelve algo más complejo. De la misma forma, la disgrafia y la dislexia son dificultades de comprensión y de ejecución donde la persona, cuando trata de plasmar lo que está pensando o entender lo que está viendo, estos conceptos se revuelven en su cabeza porque hacen un camino diferente entre las diferentes áreas del lenguaje que tiene nuestro cerebro. Y hay que entender algo muy importante, estas no son enfermedades, por lo tanto no se pueden curar, son una condición. Esto se refiere a que la forma en la que ocurre el cerebro es diferente a la, podríamos decir, normal. Por ello, quien vive con esta situación puede llegar a un buen resultado como los demás, pero a través a veces de más trabajo y sobre todo diferentes caminos. Y ese es el punto más importante al que quiero llegar. Si tú empiezas con condiciones diferentes, el camino para llegar al mismo punto muchas veces va a ser diferente. Por ello, en ocasiones el seguir intentando como lo hacen los demás puede ser el motivo de que en lugar de entender aquello que se te dificulte aún más, ya que no iniciaste de la misma forma. Para que me entiendas, si tú tienes un tablero de ajedrez e inicias la partida con diferentes piezas o en diferente posición a las que tiene el otro, no puedes esperar jugar de la misma manera. Entonces, ahora sí vamos a empezar. Hay diferentes dificultades. La principal y la razón por la cual muchas veces llaman dislexia a una persona que esté teniendo errores al escribir, por ejemplo, cambiar letras, modificar palabras, cortarlas, poner signos de puntuación de manera un tanto ilógica, es debido
a que la dislexia significa un error en la interpretación de las palabras. O sea, entender cómo el concepto se transmite de una manera gráfica y qué concepto trata de transmitir esa figura gráfica. Por ello, si tus dificultades o errores son, digamos, de lógica o de desorden, lo principal, pues, es leer mucho. Y aquí hay una parte importante. Leer juntando letras, como se suele enseñar en la escuela, no es útil ni siquiera para ninguna persona. Incluso, aunque no tuvieses problemas de interpretación, es una forma muy inadecuada de entender. ¿Por qué? Porque no estás llevando lectura de comprensión. Estás tratando de memorizar letras. Y un ejemplo muy simple es en el teatro. La persona que trata de memorizar palabra por palabra todo su diálogo sin antes conocer de qué trata realmente la historia, qué es lo que está transmitiendo emocionalmente y conceptualmente el personaje, esa persona normalmente va a ser el que menos se puede aprender la información y una vez después de presentarse le va a olvidar todo. Además de que no va a transmitir ni en su rostro ni en sus acciones nada, porque solamente es una suma de letras. Como si tú pusieras letras al azar en el teclado, es lo mismo. Por ello necesitas primero comprender lo que estás leyendo, saber qué es lo que se está transmitiendo. Y para eso te va a ayudar mucho algo que se llama la lectura de impacto. Para que te sea más fácil, voy a dejar en la descripción el link de una página llamada Lectura Ágil, que a mí me ayudó mucho cuando practiqué lectura de impacto, tanto para mejorar tu velocidad en la lectura como tu comprensión de la misma, ya que en vez de estar viendo letras y tratar de encontrarle el significado de una H seguida de una A, de una C y de una E, estamos entendiendo el significado de la palabra hace. Esto es a través de ver la palabra completa. Eso te va a ayudar bastante, ya que va directo al objetivo de lo que es la lectura. Además, si tú tienes problemas al leer en voz alta, ya seas disléxico o no, un consejo muy útil usando la lectura de impacto es justamente el leer primero una frase y después pronunciarla, pero hacer ambas cosas simultáneamente y no estás pronunciando la palabra que estás leyendo, sino que estás pronunciando la frase que leíste hace segundos o fracciones de segundo atrás, mientras tu mente está revisando la siguiente frase. Entonces es más bien como si repitieras algo que ya conoces, explicando algo que tú mismo sabes, en lugar de tener que repetir las palabras. También va a ayudar a que los que te estén escuchando puedan entenderte mejor. Vamos a otro problema, que es la ejecución, y aquí normalmente estamos hablando de también los problemas de disgrafia. ¿Por qué? Porque en la disgrafia, digamos que no es solo que el niño o el adulto tenga una letra fea. Vamos a poner un ejemplo sencillo. La P, la Q, la D, la B están formadas por un pequeño círculo y un bastón. Eso puede verse deforme, tal vez el círculo como un óvalo con una punta, tal vez el bastón se vea más inclinado, no importa, pero en una persona con disgrafia probablemente esas 4 letras se vean de esta forma, de tal modo que no es posible interpretar, ya que el bastón está en medio, tanto de altura como en la posición del círculo, y le puede ser difícil el formar un círculo y tal vez haga un cuadrado, cambie la figura. ¿Por qué? Por problemas en una parte cognitivos o motores. Aunque ambas vienen del cerebro, la diferencia es que el problema cognitivo es que esos movimientos, esas figuras, es difícil interpretarlas. Se vuelven ilógicas. Digamos que es como si tú, sin saber dibujar, trates de copiar en poco tiempo todo un escenario realista. Probablemente si dibujas un paisaje solo hagas unas rayas y un círculo para mostrar un árbol. No puedes ver todos los detalles que hay y así se vuelve una figura compleja para ellos. Para este caso es muy útil que empieces con figuras más grandes para entenderlas bien. Una vez que ocurre esto, irlas reduciendo de tamaño.
Digamos que primero la aprendes como los niños aprenden a armar bloques. Empiezan con algunos grandes del tamaño de toda su mano y poco a poco van siendo cosas más chicas. Eso te va a ser de mucha utilidad. También el tener las diferentes figuras, por ejemplo en tarjetas, y tratar de reconocerlas de manera independiente primero con las letras que tengas dificultad y después irlas uniendo. Ahora, si tu problema es motor, normalmente lo que va a pasar es como cuando alguien está haciendo un juego de pulso y empieza a temblar o hace otras formas. Esto puede ser un problema en las manos, en los dedos, en el brazo, en el antebrazo, en el hombro, y dependiendo de dónde sientas esa rigidez, temblor o movimiento exagerado, es importante que tanto hagas ejercicios físicos, estirando, fortaleciendo y haciendo movimientos finos de cada parte o articulación del cuerpo de manera independiente, para que así los vayas conociendo. Por ejemplo, primero se hace esto y después se junta con el movimiento de la muñeca, como son ejercicios de rehabilitación. Para ambos casos y también los anteriores, te voy a dejar también algunos videos con ejercicios ya más específicos, tanto para niños como para adultos, y que te mencionen estas diferencias, dependiendo de cuál sea tu dificultad. Lo más importante es que tú como persona, además del trabajo con un especialista, si es que lo requieres, es que reconozcas dónde estás teniendo esa obstrucción o esa dificultad, ya sea al pensar cómo vas a moverlo. Al moverlo, quizá tu brazo es que no te está respondiendo, reconocer en qué parte estás fallando y trabajarlo de una manera gradual, empezando de lo más general o más grande a lo más específico o fino. Ahora, vamos a otro factor importante que son las emociones, ya que están muy implicadas en esta situación. Primero quiero hablar de lo que se entiende por fracaso, entre comillas. Se dice mucho que este tipo de situaciones genera un fracaso escolar, a veces laboral, pero es que hay un entendimiento inadecuado de la palabra fracaso. Primero, hay dos factores sobre el fracaso. Uno es algo que tal vez hayas oído y sé que suena a veces como simplificar las cosas, pero es cierto. No fracasas por fallar, fracasas cuando te rindes. Y esto te lo puede decir mucha gente de todo tipo que ha triunfado a cualquier nivel, que es tener éxito significa fallar miserablemente una y otra vez y seguirlo intentando hasta que lo consigas. Es mentira lo que algunos creen, que el éxito es quien tuvo suerte además de la habilidad. No, tuvo suerte, cierto, se esforzó mucho, tuvo que aprender la habilidad y falló y cayó muchísimas veces para llegar. El que llegó muy rara vez va a ser sin haber caído múltiples veces. Esto te lo digo, debido a que hayas fallado alguna vez, el que te hayan visto mal, el que hayas reprobado alguna vez, no significa que has fracasado. Todavía hay más opciones. Y hay otro aspecto sobre el fracaso. El éxito depende de lo que tú quieras conseguir y por qué. Un ejemplo muy simple, y son las calificaciones escolares. Si tú estás comprendiendo los temas o estás desarrollando las habilidades que dependen de cada materia, ya sea a través de escribir o de otras fuentes, por ejemplo, ver videos, ver documentales, hablar con expertos, ir a un museo, si obtienes esas habilidades, no estás fracasando porque estás consiguiendo eso. Otro factor, la calificación. Es cierto que si nosotros tenemos algo reprobatorio por debajo del mínimo necesario, estamos fallando en lograr superar los obstáculos que tenemos. Sin embargo, no significa que solamente tengan éxito los que tengan 10. Entonces, hay que ver realmente hasta qué punto es importante. Y también hay que entender por qué se están obteniendo esos problemas de calificaciones, esos problemas de comprensión, esa falta de habilidades. Muchas veces, y esto desgraciadamente es en todas las escuelas, hay un error muy grave donde se piensa que o es culpa del maestro o es culpa del alumno. ¿Por qué? Porque algunos van a decir que el maestro debe lograr, sin importar lo que pase, hacer que el alumno entienda todo, aunque él lo haga esfuerzo. Y otros piensan que el alumno, sin importar cómo es el maestro, bueno, siempre debe de salir bien.
Realmente el mundo no es tan sencillo. Hay muchas cosas que ocurren en el mundo que se pueden combinar de diferentes maneras y hay primero que saber cuál es la situación específica en cada caso. Si en este momento tienes problemas en alguna materia, bueno, ve cuáles son los problemas y ve por qué están sucediendo. Para que entonces, como dijimos hace rato, dependiendo de cuál sea la dificultad, podemos tomar un camino adecuado. Un ejemplo muy simple es que si tu error es motor porque tus brazos no están haciendo los movimientos adecuados, el leer mucho no va a mejorar el movimiento de tu brazo. O el practicar moviendo y estirando y demás no va a mejorar tu comprensión en la lectura si ese fuera el problema. Por ello, lo que hay que intentar es resolver los problemas que están sucediendo para mejorar, para crecer, y no pensar en que esos problemas son fracaso. También recuerda qué es lo que quieres obtener de tu vida, hasta dónde quieres llegar. Eso te va a ayudar mucho para algo que vamos a hablar más adelante, que es el aprendizaje significativo, pero quiero hacer una pequeña acotación en el estrés. Es un factor que afecta bastante en el caso de la dislexia y la disgrafia. ¿Y por qué? Porque incluso puede afectar a una persona que no la tiene. Si tú te estresas mucho cuando te hicieron una pregunta tan simple, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Si tú estás pensando más en el miedo o creyendo que las cosas van a ser muy difíciles o que va a ser un examen que te va a causar problemas, puede que ni siquiera esa pregunta seas capaz de responder, debido a que no es porque el tema es complicado, la situación es difícil, sino porque tu miedo o tu estrés es el que te está dominando. Esto también tiene importancia con lo que hablamos del fracaso, porque muchas veces no es que las cosas estén mal, sino que el miedo, el estrés, la preocupación o la visión irreal de un futuro caótico de algún tipo es lo que te está haciendo fallar. Por ello es importante mantener la calma ante las diferentes situaciones, incluso ante el miedo. En la caja de descripción también te dejaré algún video sobre cómo mantener la calma en situaciones de estrés. Una forma muy fácil y muy clásica es respirar lentamente contando números del 1 al 10 para que se oxigene tu cerebro y para que al pensar en algo tan simple como contar del 1 al 10 olvides todos esos miedos. También hay quien directamente tiene un objeto que pueda apretar o mover para liberar ese estrés a través de sus manos. Puede ser oyendo música, puede ser tarareando, dibujando, etc. Todo depende también del escenario en el que te encuentres. Pero en general, busca aquello que te haga mantenerte tranquilo y cuando entres en ese estrés, de esas acciones, la que sea posible, aplícala. Primero, disminuye el estrés para que puedas concentrarte. Si tratas de forzar la concentración mientras estás estresado, vas a empeorar la situación y vas a disminuir tu comprensión y tus habilidades. Y volvemos con lo que te decía, el aprendizaje significativo. En cuanto al fracaso, es importante entender que realmente no vamos a aprender todo lo que oímos. Es imposible para una persona memorizar todo su entorno. Incluso hay un síndrome que se llama niño savant, donde son capaces de, por ejemplo, una persona puede memorizar un escenario a detalle con solo verlo una vez, pero entonces él tiene dificultades en calcular, dificultades en algunos nombres y demás. Otros pueden calcular y saber qué día cayó cualquier fecha de cualquier año, pero tiene otros problemas, por ejemplo, en la comunicación. El cerebro no es capaz de tener todas las habilidades al 100%. Piensa realmente qué te sirve, qué deseas, para que lo puedas aprender. Si en un momento lo que necesitas, es pasar un examen, comprende de qué trata, ve la manera de manejarlo y céntrate en eso, más que en recordar todos los ejercicios que hiciste durante el año. Aprende más bien los mecanismos de resolución. De igual manera, en el caso de un libro ocurre lo mismo, lo que mencionaba hace rato de la lectura de impacto. Entiende también por qué lees un libro, por qué estás consumiendo tal producto. Al saber por qué, tu cerebro, va también de darse cuenta que hay cosas que puede descartar, que no son tan importantes. Pueden ser importantes para una buena redacción o para quien ya sea muy adepto a esa información. Pero para la mayoría tal vez lo vamos a olvidar y nunca nos va a servir en la vida. Piensa realmente qué es lo importante para ti.
Y ahora que ya hablamos de las cualidades y elegir los ejercicios adecuados, vamos a hablar de los elementos que te pueden apoyar en la mejora de tus habilidades al escribir y a leer. Sobre todo en el caso de estas condiciones, pero es útil para todo tipo de persona. Empecemos con la corrección, lo cual es un tanto lógico, y ahí van implicados todos los consejos que te he dado en esta serie. Si te has perdido algún capítulo, no te preocupes, lo dejaré en la caja de descripción o lo puedes encontrar en las listas de reproducción de mi canal. Todos los consejos, entre ellos, que primero escribas todo y hasta el final empieces a corregir, que uses un lector en voz alta para facilitar encontrar los errores, que uses correcciones ajenas, que aproveches el autocorrector, entre varios, etcétera. Aprender las reglas gramaticales o ortográficas, ciertas cosas, como también hemos hablado. Todos los consejos que te he dado te van a ser útiles. Aplicarlos a un texto que ya hayas hecho, para que puedas depurarlo de mayor cantidad de errores. Puede que en tu caso, si tienes dislexia, necesites hacer más correcciones, pero solamente es cuestión de repetir los procedimientos. Ahora, la digitalización es una herramienta muy útil. Se ha comprobado que en estos problemas, tanto de interpretación como de ejecución, es más fácil escribir a computadora o en el celular, debido a que ahorramos algunos pasos que tienen que ver con cómo se crean las letras, y entonces simplemente vamos a elegir aquellas que necesitamos. Te va a facilitar y va a disminuir la cantidad de errores que estás teniendo. Para un trabajo un poco más profesional, ya sea en el ramo laboral o escolar, que tenga una mejor calidad. Además de todas las herramientas que te mencioné, el autocorrector, el narrador en voz alta, etc. El simple hecho de tener las letras ya presentes te va a reducir esos problemas. Ahora, también puedes usar el dictado, ya sea en un aparato digital donde tú le dictes y escriba lo que dices, pero eso sí, ten cuidado, siempre tienes que revisar que esté escrito lo que realmente dijiste, porque estos programas tampoco son perfectos. O sea un dictado con alguien más que sea tu ayudante. Esto no es tan fácil, porque esta persona debe ser tu colaborador, o de alguna forma tendrías que pagarle el hecho de que esté trabajando por ti. Por ello, muchas veces quien te ayuda es algún editor o algún maestro que te esté corrigiendo, tal vez algún asesor, etc. Es importante que en la medida de lo posible accedas por lo menos a correctores y asesores, tanto si tienes dislexia y disgrafia como si no, pues te van a ayudar a mejorar todos aquellos problemas que tienes, más aún en el caso de presentarlos, ya que, bueno, ellos también te pueden apoyar a encontrar aquellas cosas donde no entiendes por qué debe de ser de uno o de otro modo. Y bueno, finalmente también los profesionales de psicología, de terapia de lenguaje y demás, te pueden dar ejercicios específicos o algún seguimiento si es que en tu caso crees necesitarlo por el grado de dificultad que se te esté presentando. Ahora, también te recuerdo algo muy importante que quizás se te olvide cuando uno piensa mucho en la disgrafia y la dislexia, es que existen varios formatos. No todo tiene que ser plasmado con letras en un libro empastado o en un artículo de internet. Por ejemplo, estos videos son a través de las palabras. Te estoy comunicando y enseñando diferentes temas sin necesidad de que yo tenga que escribirlo todo. Incluso podría prescindir de este pizarrón que uso como guía, pero mi intención en estos videos incluso es que tú puedas usarlos como tipo podcast si necesitas estudiar mientras estás haciendo otra cosa o incluso mientras estás haciendo apuntes, pero no tengas la necesidad de estarlo viendo fijamente. De igual manera hay otros que no necesitan ni siquiera palabras, se transmite a través de imágenes. Existen los videos mudos, existen los mapas mentales, existen los cómics, están las narraciones, están los podcasts, está el teatro, está la animación, está la música, está el dibujo, etc. Hay muchas maneras de comunicar lo mismo. Si tú lo estás usando para transmitir algún proyecto, busca apoyarte
de otros recursos. No todo tiene que ser a través del mejor manejo de las letras. De hecho, si tú revisas mis proyectos en la descripción, vas a ver que te manejo diferentes estilos, donde algunos son a través de video, otros a través de videollamadas. Tengo algunos que son pequeñas redacciones, otros que son memes propiamente. Y también esto es válido. Y lo más importante es que elijas el mejor para ti. Incluso tengo una serie, igual en listas de reproducciones, donde te hablo de consejos para diferentes formatos en específico, que son aplicables a todos los demás. Y por último, un consejo que tal vez no hayas pensado, debido a que es muy común en el caso de los escritores creer que mientras más palabras tengas para decir menos, significa que escribes de forma más elegante. En realidad no tiene por qué ser así, y como dicen, menos es más. Puedes recurrir a la brevedad. El hecho de que tú puedas expresar más con menos palabras, o como te decía, con una simple imagen, va a ayudar a que pierdas menos tiempo en tener que escribir, en tener que corregir y el superar esa situación, para que puedas entregar un producto de igual o mayor calidad a través de cómo teje, ya sea usar otros recursos o simplemente expresarte con pocas palabras para decir mucho. Una vez más, recuerda que si estos videos te son de utilidad, me ayudas mucho compartiéndolo, comentando, suscribiéndote al canal y mando saludos a todos aquellos que aporten algo nuevo al canal, ya sea con sugerencias o con sus aportaciones. Yo soy Golmath y nos vemos en la siguiente clase.